El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, que es un economista muy respetado y además es un personaje, le encanta el jazz, es alguien muy conocido hace mucho tiempo en el ambiente económico. Fue parte integrante de los equipos de Roberto Labaña entre el 2003 y el 2005. Bueno, ayer en el IAF, en el Instituto de Ejecutivos de Finanzas, ante empresarios, que es su auditorio habitual, porque él ha sido durante muchos años consultor económico, así que ante empresarios cuenta un poco cómo ve la visión de la economía. Dijo una frase que generó mucho ruido respecto a bueno, los límites que tiene en este momento la política económica. Que él entiende, obviamente, que hay un atraso cambiario, no hay reserva en el Banco Central, todo el mundo te está pidiendo dólares, ponés cepo a todo. Obviamente ese dólar de 160 pesos quedó atrasadísimo. Es muy elemental, no hace falta hacer los números del tipo de cambio real, bilateral, multilateral y demás. Quedó atrasadísimo. Ahora, no podés acomodarlo rápidamente en este contexto, dice Rubinstein, porque si devaluamos, que era el plan original de Rubinstein, dentro de un plan que él había presentado en junio, pero dice, si lo hacemos y sale mal, terminamos en un Rodrigazo. El Rodrigazo fue el experimento de Celestino Rodrigo en junio del 75, ya había muerto Perón en el final del gobierno de María Estela Martínez de Perón, que venía también una situación inflacionaria muy compleja, falta de reservas en el Banco Central, tipo de cambio turista, comercial, financiero, un desorden absoluto, los salarios que quedaban atrás, que pedían recomposiciones, y dijo, bueno, vamos a sincerar esto, vamos a poner 100% de suba del tipo de cambio, suba de tarifa, y acomodamos las cosas y empezamos de nuevo. Y se fueron a un régimen inflacionario de 20-25% de inflación mensual, además de un desastre desde el punto de vista político, lo que era la Argentina en ese momento, previo a la dictadura. Fíjense lo que decía ayer Gabriel Rubinstein. El presupuesto dice que el tipo de cambio a fin de año que viene va a ser 2,70, 2,69. O sea que alguien dice, che, no hay que devaluar, hay que devaluar. Mirá, estamos previendo que se va a devaluar. Entonces uno puede pensar después, ¿conviene devaluar de esta manera o conviene de otra y después que quede quieto? O ya 2 o 3 tramos. Hay distintas maneras de approach sobre el tema. Yo lo que podría decir es, la brecha cambiaria, hasta que no sea 10, 15, 20, 25, 30%, es una brecha que empieza a ser muy disruptiva y uno tiene que apuntar a la unificación. Por ahí en el camino de unificación, bajar la brecha. Ahora, bajar la brecha, si lo de arriba está medio quieto, uno dice, entonces no te queda más remedio que devaluar. Ahora, devaluar tiene otras consideraciones, una maxi devaluación. Tenés que hacerlo, si lo haces, tenés que hacerlo sabiendo que te va a salir bien. Si te sale mal, es un rodrigazo. Entonces, para hacerlo bien, se necesitan precondiciones, ¿sí? Bueno, esta es la primera parte de Rubinstein. Dice, bueno, devaluar estamos devaluando todos los días. Mini devaluaciones al ritmo de la inflación, va subiendo el dólar oficial. Pero evidentemente no alcanza porque no hay reservas en el Banco Central. Ahora, no podemos hacer otra cosa porque si no nos vamos a un rodrigazo y el año que viene es un año electoral. Esto termina muy mal. Ahora dice, devaluar, estamos devaluando. De hecho, en el presupuesto, el dólar oficial, que hoy está en 160, 162 pesos, el mayorista, que es el dólar de importación, exportación, va a estar a fines del año que viene en 270 pesos. Yo diría algo más. Este gobierno blanquea que el año que viene vamos a tener un dólar en la Argentina entre 540 y 300 pesos. ¿Por qué? Porque hay un dólar que este propio gobierno generó, que es el dólar turismo al exterior, que vale 100% más caro. Entonces, si el dólar oficial sigue este ritmo, que es muy difícil porque para que sea 270 a fines del año que viene, tiene que haber nada más que 60% de inflación, que es lo que dice el presupuesto. Si hay 100% de inflación el año que viene, y bueno, no va a ser 270 el dólar oficial, va a ser, en vez de una suba del 60%, va a ser del 100%. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Si se cumple el presupuesto, vamos a tener un dólar oficial a fines del año que viene de 270 pesos y vamos a tener un dólar turista para los que se vayan afuera del doble, de 540 pesos. Ya el gobierno reconoce que va a haber un dólar de 540 pesos el año que viene, para que se den una idea. Si esto funciona con un poco más de inflación, la inflación es entre 80 y 100% el año que viene, que insisto, sigue siendo el escenario no de rodrigazo, de estabilización en niveles elevadísimos,
vamos a tener un dólar oficial el año que viene arriba de 300 pesos. Con lo cual vamos a tener un dólar turista de 600 pesos en la Argentina. Ahora, todas estas expectativas las maneja el gobierno poniendo parche por un lado, parche por el otro y no marcando un rumbo. Y esto es lo que dice Rubinstein en la segunda parte, que acá es fundamental marcar el rumbo y que no se desbande la cuestión fiscal, porque es el alimento, es el combustible para la inflación. Fíjense la segunda parte de Rubinstein. Es una discusión sobre ese tema que puede haber y yo diría que ahí lo más importante es estar lo más firme posible fiscalmente. Obviamente lo mejor sería tener superávit fiscal primario. Estamos lejos, estamos, ya les vuelvo a decir, en un abrazo partido todo el día para llegar a las metas comprometidas en el presupuesto y también con el Fondo Monetario, pero también son comprometidas porque nadie lo quiere financiar. Nosotros tenemos que saber que cada vez que hay déficit es digamos, un grano más o un poco más de nafta que le ponemos a la inflación porque nadie quiere financiar el Estado. Eso es lo que decía Rubinstein, es decir, lo que Massa plantea, y muchos dicen, bueno, pero Rubinstein, ¿será que es tan pensador así por la libre que sale a confesar en voz alta ante los empresarios? ¿O será que Massa le dice también, andá y decirle a los empresarios el escenario que tenemos por delante para que le llegue el mensaje también a la ala política y a Cristina de cuáles son los riesgos que hay por delante? Ahora, Rubinstein dice algo más. Está diciéndole a la política, miren, si no seguimos en el sendero de ajuste fiscal, en el acuerdo con el fondo, el año que viene puede ser mucho más complejo. Fíjense esta frase de Rubinstein. No puedo garantizar que no haya un desbande fiscal en 2023. Hablando, la tenemos ahí en placa, hablando del escenario electoral. A ver si se entiende. El gobierno en silencio, porque la vicepresidenta no habla, porque el ministro de Economía tiene que hacer equilibrio entre la vicepresidenta, el presidente, y lleva adelante un ajuste fiscal, que es fuerte. Un ajuste que consiste básicamente en ponerle tope al gasto público y que lo licúe la inflación. A los salarios, a la jubilación, a los planes sociales, a las transferencias a provincia, a la obra pública, a todo. Ahora, como no marca el rumbo políticamente y dice esto lo vamos a sostener el año que viene y comprometemos a todos, Alberto Fernández, Cristina, Massa, todo diciendo este es nuestro programa económico, sale el viceministro de Economía y dice no puedo garantizar que no haya un desbande fiscal en 2023. Y eso sigue disparando las expectativas inflacionarias y del dólar. Por eso tenemos de nuevo el dólar presionado. Entonces el ajuste que en realidad se hace sobre la economía y sobre el bolsillo de todos los argentinos es mucho mayor. No sé si se entiende. Es un gobierno que declama que no quiere ajustar y que en cualquier momento te mete un bono por acá, un aumento por allá y demás y te lo compensa. Pero como eso genera permanentemente la incertidumbre de lo que dice Rubinstein, de que en cualquier momento se desbande, seguimos, pese al ajuste, en un escenario de expectativa de devaluación y de inflación altísima. Y eso genera un ajuste en la realidad, que no lo tiene que anunciar un ministro. Se produce todos los días en el bolsillo de los argentinos y se va a seguir produciendo. Otra de las frases de Rubinstein es para pegarse un tiro cómo nos apartamos de una macro ordenada. Está hablando, bueno, de lo que ha sido el desorden, sobre todo, me imagino, después de la pandemia. Y finalmente, cumplir la meta fiscal va a costar uno y la mitad del otro. Esto lo dijo textualmente, tuve que ir a chequearlo en el video. No hace falta aclarar, ¿no?, que va a costar uno y la mitad del otro, que va a ser difícil para el ministro de Economía y para el equipo económico en el año electoral, tironeado por todo el frente de todos, que ve un escenario muy oscuro. Va a ser difícil cumplir el ajuste fiscal y el acuerdo con el fondo. Ahora, si eso se desbanda, el propio Rubinstein te está diciendo que se dispara todo. Entonces es un escenario muy, pero muy complejo de un gobierno que hace el ajuste para tratar de que la economía no vaya a la hiper, pero difícilmente pueda estacionar la inflación varios escalones más abajo, como dice el presupuesto, si no tiene un plan consistente y no cumple a rajatabla el acuerdo que parte del gobierno no respalda.